Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Vamos a tratar en algunos temas realmente el día de hoy relacionados con la consulta popular. La aprobación de las preguntas por parte de la Corte Constitucional ya nos lleva a otro ámbito, no exclusivamente a analizar si son o no constitucionales, como se ha remarcado, acogiéndonos al artículo 441 de la Constitución, en que dice claramente que se prohíbe a través de referéndum restringir derechos y cambiar la estructura del Estado. Eso es inobjetable, artículo 441. También habíamos dicho ayer que esto es una decisión política y no necesariamente jurídica constitucional. Se está revisando nuevamente cómo se conformó la actual Corte Constitucional, que viene del Tribunal Constitucional que fue elegido por los congresistas de los manteles. Y eligieron precisamente a los vocales, a los jueces del Tribunal y ahora Corte Constitucional, de los partidos políticos que conformaban en ese momento esa mayoría, supuestamente, de congresistas. Y ahí es en donde la historia de la política ecuatoriana siempre va dando vueltas en los mismos, alrededor de los mismos ejes. Pachacutic tuvo su cuota política en la Corte Constitucional. La doctora Nina Pacari Vega procede también de esa mayoría circunstancial que se formó bajo el liderazgo de Gustavo Larrea, que ahora es precisamente un opositor del gobierno y, dice él, defensor de la Constitución. Mire usted tantos temas que están volviendo a la palestra política en estos días con esta situación de la consulta popular. Pero hay otro tema que ha surgido a partir del día sábado, cuando el presidente de la República ha criticado ya no solo a los medios de comunicación, sino a los periodistas que trabajan en los medios de comunicación. Al punto en que ayer Vicente Ordóñez, el presidente de la Unión Nacional de Periodistas, la UNP, convocó a una rueda de prensa que los medios de comunicación en el país le dieron cobertura y que el día de hoy deja reflejado allí la inconformidad y, en todo caso, como dice Vicente Ordóñez, la decepción que los periodistas sienten al momento cuando han sido llamados por el presidente como sicarios de tinta. Y Vicente Ordóñez, de alguna manera, seguramente muy tranquila, si se quiere, para el análisis, la reflexión, con toda la seriedad del caso, ayer dijo algo textual que lo hemos anotado textualmente y que lo vamos a registrar acá en nuestros cuadernos de notas. Dice Vicente Ordóñez que se sentía decepcionado de ver un presidente de la República preocupado por buscar nuevas formas y palabras para herir a los periodistas y disminuir nuestra credibilidad. Vicente Ordóñez destaca con esta frase, con esta expresión, algo que realmente es una característica hoy día, en estos años, de nuestro presidente de la República. Alguna ocasión hemos visto, cuando hemos esa forma de ser del presidente como su característica, como su estilo de política. Ahora podríamos decir su estilo como gobernante. Es decir, que los aliados de Alianza País, algunos asambleístas con los que hemos conversado,
no consideran esto como negativo, lo consideran como parte de un estilo. Y algunas personas inclusive se dedicaron en su momento a inventariar la cantidad de insultos que el presidente ha proferido contra, no solo ahora, en este caso los periodistas, ya les llegó el turno al periodista, al que trabaja, ¿verdad?, en los medios de comunicación, sino en general a cualquier persona que haya pensado diferente o que no haya estado de acuerdo con la ideología del socialismo siglo XXI, etcétera. De alguna manera, la política ecuatoriana también ha tomado nota de esta situación. Y ahora los periodistas, con mayor razón, responden y tratan de defender su posición, su profesión. Dice Vicente Ordóñez: nosotros no somos sicarios de tinta porque no hemos matado a nadie, solo luchamos para impedir que se mate la libertad de expresión. Yo en lo personal he anotado estas dos frases, estas dos manifestaciones de Vicente Ordóñez, porque ya llegará momentos en la historia, en el futuro, que tengamos también que revisar esta situación. Ecuador debe perfeccionar la manera de hacer política. ¿Cómo lo tomamos o cómo debemos tomar esta situación? Algunas personas que opinan, que nos envían sus mensajes al 08-6948-408, se denota pues que están un tanto también decepcionados por lo que sucede, y yo creo que es normal sentirse decepcionado. No tenemos un país unido, un país conversando, consensuando, para poder administrar adecuadamente a este país. Tenemos un estilo de hacer política en estos tiempos, en donde los mismos aliados comienzan a separarse del gobierno actual y tienen otra visión cuando dicen ellos que no están de acuerdo con la forma de hacer política, con el exceso, con haber rebasado los límites, como dice María Paula Romo, de la autoridad, haber rebasado los límites de las potestades presidenciales para hacer el cambio. Pero debemos obtener siempre, digo, de estas experiencias, lo positivo. Algunos dirán, pero ¿qué positivo puede haber en este tiempo, en esta situación? Es que esto nos debe también enseñar para ir definiendo el perfil de la política y de los políticos que realmente hacen falta en el Ecuador, para unirnos, para liderarnos en el trabajo consensuado, en beneficio de todo el Ecuador, y no seguir desperdiciando nuestras energías. Y en base a esto, y digo, para sacar provecho de esta situación, me obligué a revisar una de las virtudes que nuestros grandes maestros nos enseñaban en la secundaria especialmente, y que tiene un nombre, esta virtud, que muchas veces es rechazada por nosotros. No aceptamos. ¿Cuál es la virtud? La mansedumbre, que inclusive está en el Evangelio cuando Jesucristo habló de las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos y humildes de corazón, porque de ellos será el reino de los cielos. Entonces uno lee el Evangelio y escucha las homilías del sacerdote y dice, yo no quiero ser manso, porque lo manso muchas veces es aceptado como alguien que no hace nada, apacible. No, realmente el manso es esa persona fuerte que se controla, esa persona que se domina a sí mismo. La mansedumbre fue una virtud que cultivaban los grandes guerreros de Egipto, de Grecia y de Roma. Hay que realmente revisar qué es la mansedumbre. La tengo yo anotada. Es la virtud que tiene por objeto moderar la ira según la razón. Es decir, que cuando la persona hace uso de su razón,
no puede haber ira. ¿Verdad que es difícil? Cuando nos dejamos llevar por la molestia, el enojo, es mucho más fácil, más sencillo. No aceptamos, por último, consejos y alguien que nos diga que nos tranquilicemos, que seamos tolerantes. ¿Por qué? Porque creemos que la mansedumbre es sinónimo de debilidad. Pero realmente rescatando esta virtud, por eso es que Jesús la utilizó y no es que se equivocó. La virtud de la mansedumbre es hija de la templanza, porque nos modera los arrebatos de cólera, de furia o de ira, porque permite sacar provecho de esa energía para soportar y vencer los obstáculos con serenidad. Si usted se ha dado cuenta, amigo y amiga que me escucha, en alguna de estas representaciones de las artes marciales, inclusive los que han ido a las academias a aprender artes marciales, lo primero que le enseñan los maestros es el autocontrol. Que la energía no debe de ser mal utilizada en la cólera, en la ira, sino que esa energía a través de la serenidad es mejor aprovechada, inclusive para la defensa personal, cuando es la lucha cuerpo a cuerpo. Por eso es que la mansedumbre, hija de la templanza, más bien debe ser una virtud que la debemos cultivar. Y me ha remitido también dentro de estas notas a Aristóteles, cuando él dice: el manso es el hombre fuerte que está sobre el colérico, que es un enojado por todo, hasta consigo mismo, y por el impasible, ese que le puede caer una casa encima y no pasa nada. Ese es un incapaz. Es diferente el manso, que utiliza la virtud de la mansedumbre, con el impasible, ese que le dicen que no es ni chicha ni limonada, el veleta que se deja llevar hacia donde sopla el viento. Y para concluir, dejar esto para los periodistas que se sienten en este momento ofendidos y molestos. Dijo Aristóteles en la carta de ética a Nicómano, decía él: cualquiera puede enojarse, eso es algo muy sencillo, pero enojarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y en el modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. A ver si de alguna manera aprendemos también a tolerar la política en estos tiempos, y de esa política no muy agradable, con esta manera inteligente y razonable de ser, también de ahí sacamos experiencias positivas. Vamos al pequeño corte comercial.